espírita El Mesías II, filial Guatemala, le da a usted la máxima bienvenida a este tema que vamos a presenciar, y es el miedo ante el espiritismo. Ese es el síndrome que la mayor parte de la gente tiene con el conocimiento del espiritismo. Sobre esto, vamos a ver que nuestra situación no es nada positiva, ¿verdad? Siempre están con el miedo y el terror de poder tener que descubrir qué es el espiritismo. Pero yo quisiera preguntarle a alguien de aquí si ustedes creen que es bueno el miedo o no es bueno tener miedo. ¿Ustedes creen que es bueno tener miedo? ¿No? Por aquí dicen que no. Una opinión más que nos digan por allá. ¿No es bueno? ¿Alguien más por allá? ¿Pero bueno tener miedo o no tener miedo? No es bueno. Ok, les quiero contar que por una parte sí es bueno tener miedo. Porque ¿qué sería de nosotros si en aquel tiempo, cuando estaban los dinosaurios, el hombre no hubiera tenido el temor que tenía para poder enfrentarlos? Entonces tenía que poder encontrar la manera de protegerse él a sí mismo para evitar precisamente que lo mataran. Entonces era un sistema de defensa, y eso es precisamente el miedo. Vamos a definir entonces qué es el miedo. Proviene del término metus, se trata de una perturbación angustiosa, así como ahorita me siento yo algo angustiada, a ver si tal vez de repente se van a levantar y se van a ir porque no les va a gustar lo que voy a decir, ¿verdad? Pero del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Puede ser que sea un daño real o esté en mi mente, ¿verdad? El concepto también hace referencia al recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo a lo contrario que le suceda. ¿Esto qué quiere decir? Definitivamente hay muchas cosas que nosotros en el transcurso de la vida no deseamos que nos acontezcan. Por ejemplo, ahora como está la situación en Guatemala, no tenemos ni que mencionarlo, estamos en ejemplo de noticieros, en ejemplo de muchas, todos los días hay hechos delictivos de los cuales ya tenemos nosotros un sistema de defensa, ¿verdad? Nosotros ya no vamos en la calle hablando como que sin nada, como cuando empezaban el teléfono celular, o no vamos con la cartera expuesta. Miren, tenemos un sistema de defensa, pero que nosotros no queremos que nos pase algo. Entonces, vemos que atravesamos ciertos miedos, ¿verdad? Hago este énfasis primeramente para que veamos en qué es que las personas que después nos observan a nosotros como los espiritistas afrontan este miedo. Pero esto también lo afrontamos nosotros. Por ejemplo, la falta del dinero. Eso es lo típico, ¿verdad? Cuando llegamos a fin de mes y recibimos el pago y al 5 ya no tenemos nada. ¿Y qué vamos a hacer durante todo el mes? O cuando nos quedamos sin trabajo y no tenemos dinero. Ese es un gran temor. La crítica social. ¿Qué van a decir nuestros vecinos? ¿Qué van a decir nuestros primos, nuestros tíos? En fin, nos preocupa mucho qué van a decir las personas acerca de nosotros. El miedo a la soledad. Ese miedo terrible que tenemos la mayoría de todos cuando pasamos o atravesamos por alguna experiencia de separación con la pareja, o el síndrome del nido vacío cuando los hijos tienen que partir, ¿verdad? Precisamente caemos a esto, a perder a los hijos o persona amada, en el caso quedar viudo, quedar huérfano, quedar sin alguna persona, que lo perdemos precisamente también por la muerte. Las fobias. ¿Cuáles son las fobias? El miedo a las arañas, el miedo a los ratones, el miedo a las alturas, el miedo a estar encerrado. Esas son nuestras fobias. El miedo a la vejez. Yo creo que eso nos incumbe a todos, ¿verdad? La juventud es algo muy lindo que hay que aprovechar. Y cuando va pasando el tiempo, en algunas personas, para mí considero que es algo maravilloso, pero para otras personas no se adaptan bien al proceso de evolución que tenemos que llegar a pasar todos, definitivamente. El miedo a las enfermedades físicas, que si me va a pasar esto, que si me va a doler el estómago, ya me estoy tomando el Pepto-Bismol, que si me va a doler la cabeza, me tomo la pastilla antes de que me duela. En fin, estoy muy aprensiva a esa situación. Y por último, el miedo a la muerte, ¿verdad? Entonces, dentro de esos son nuestros miedos. Pero también existe el miedo a
desconocido. ¿Por qué el miedo es necesario? Y no tiene que pasar mucho tiempo para que nuestro miedo se alargue, porque si ese miedo se alarga, puede dejar de ser equilibrante. ¿Y el miedo que nos da? Nos da la prudencia para poder actuar. Si yo voy a actuar con miedo, yo llego a un determinado lugar que va a ser de zona roja, definitivamente yo no me voy a exponer. O no voy a llegar con 30,000 quetzales así a subirme a la camioneta, o con 5,000 quetzales sabiendo que me pueden asaltar. En fin, hay muchas cosas que me dan la prudencia. Pero el miedo definitivamente nos atormenta, como que nosotros nos sintiéramos blancos, ¿verdad? Blancos de cualquier situación. De plano, a mí me tenían que chocar. Una experiencia que pasé, el miércoles precisamente pasé un accidente de carro y francamente tenía 2 días, una semana bastante dura, de muchos miedos, de estar temeroso, y es tan capaz, salí de la casa, es tan capaz que si hoy choco, me va a tocar a mí, ¡caramba! Que a mí me tocó el accidente. Entonces nos sentimos así aprensivos, somos como blancos, ¿verdad? Estamos a la expectativa, no dormimos, nos sentimos alterados por el miedo, nos sentimos pensando, imaginando qué debemos de hacer para cada situación. También no vivimos una realidad en la que es. Estamos muy fuera de lo que es la realidad. Queremos vivir un mundo de lo que no es, por tal de evitar ese miedo. Y por último, nos sentimos bastante aislados de las situaciones también. Bien, entramos en materia. El factor miedo en el espiritismo. ¿Cómo es que nosotros nos enfrentamos precisamente a aquellas personas que nos miran como que si fuéramos, ¿qué? Brujos, ¿verdad? A mí, yo les voy a contar una anécdota. Me sentí muy contenta de eso porque en una ocasión tuve una discusión con mi ex esposo y nos empezamos a alegar desde la banqueta para la fiesta, desde la banqueta para la fiesta. Y me decía, que estás loca, sí, y vos también, y que vos también. Bueno, eso era en el tiempo que no entraba yo definitivamente en el espiritismo, ¿verdad? Ya tenía conocimiento, pero no estaba dentro de la ciencia. Pero sí le mencionaba acerca de eso. Hasta que al fin yo le dije, neurótico, le digo, y me dice, bruja, me dijo, de verdad, yo en su momento, cuando no tenía el conocimiento, me sentí afectada, me sentí ofendida, pero en ese momento yo no estaba realmente preparada para la situación. Bien, el miedo puede ser de 2 tipos delante del espiritismo. Miedo a lo conocido, que ya cada persona desde que nace, desde que viene en el seno del hogar, trae precisamente un conocimiento de su dogma o de su creencia. Y adivinen cuál es el otro. Si el miedo a lo conocido el primero, el otro es miedo a lo desconocido. Definitivamente que cuando alguien no conoce algo acerca de aquella situación, va a tener miedo profundamente. Eso es tan natural y tan normal como cuando nosotros estamos trabajando en una oficina y nos llegan en la mañana y dicen, mire, disculpe, usted ha sido muy útil para la empresa, pero a partir de mañana vamos a averiguar cómo nos va sin usted. O sea que nos despidieron y tenemos el miedo a ese cambio, a esa transformación, a tener que enfrentarnos con una nueva situación en la calle. Entonces, ese desconocimiento es lo que abate precisamente a las personas para poder llegar al entendimiento de lo que es el espiritismo. Y el espiritismo lo vemos nosotros ya con un conocimiento pleno de qué es lo que significa para nosotros. Para nosotros ya no es extraño que de los fenómenos, ya no es extraño que le hablemos a los espíritus, ya no es extraño que nos mencionen o nos hagan ruidos o voces en el oído, ya sea el ultratumbo, porque ya sabemos que esa es parte del conocimiento del espiritismo. Sin embargo, el problema que se ha dado para que el espiritismo no se conozca y para que se opaque es la brujería. Otro, la Biblia. Los escritos que se han dado durante muchos siglos, mencionando que es una aberración hablar con los espíritus o con los muertos, entonces opaca el espiritismo. Otra de las cosas es el vudú, también, ¿verdad? Que el espiritismo es aquel el que sirve